Bienvenidos a bordo. Y hoy con el anuncio, volviendo al lunes pasado, con el anuncio de que cómo es que el gobierno nacional, el provincial, otros gobiernos ignoraban lo que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires. El incidente mayúsculo que hubo en la Argentina por ese episodio que terminaron rodeando la Quinta de Olivos, la casa del gobernador, que el gobierno dice que no sabía nada, en los servicios de inteligencia, que no sabía nada Kicillof, que no sabía nada Fernández. Bueno, el que parece que sabía era Bernie, pero como nos explicó a todos, como si fuéramos bebés de pecho, él estaba esperando que madurara la situación para después aplicar una reforma general. Realmente hay dos cuestiones elementales de ese problema. Primero, lo sabíamos todo, lo anunciamos en el programa, el último domingo, dijimos, a partir de mañana empieza un lío salarial con la policía bonaerense. Y el gobierno tampoco, no es que tenía que atender lo que uno le decía, tenía que leer las redes, tenía que escuchar lo que la gente decía, lo que ya se sabía. Inexplicable. La misión periodística hoy, de casi todos los medios, no en mi caso en particular, es saber dónde está Lázaro Báez, a dónde lo llevaron. Es fascinante el proceso de pesquisa, de investigación que están realizando los periodistas, los curiosos, los enemigos y los amigos para saber dónde está Báez. La última versión que había, e inclusive las vigilias que hubo en una casa y en dos casas del balneario de Pinamar y de Villa Gesell, decían que Báez se había refugiado en ese lugar. Inclusive hay fotos de una importante casa de un comisario que fue muy afortunado en su vida, porque más que casa es una mansión, que decían que estaba recluido ahí. Pero bueno, se le apostaron en la puerta, escucharon, pispearon, volvieron, nada. Ahí aparentemente no está. También llegaron a decir que estaba en una casa que tiene en Gesell el ex ministro Aníbal Fernández. Tampoco. Parece difícil que a Báez lo hayan llevado a un lugar mucho más lejos de 100 kilómetros cuando está, digamos, en estos procesos de arresto domiciliario. Yo no sé dónde está, pero arriesgaría que está en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, más cerca de la capital federal de lo que se puede imaginar. Ustedes me preguntarán, ¿en una casa o en un country? Yo pondría la lupa en un country, pero es simplemente una suerte de vaticinio, no porque conozca exactamente la cuestión. Aceleremos un poco. Esta es una noche de infinidad de frases, porque realmente hubo muchas, y tenemos varias con Javier para la última parte del programa. Pero hay una que quiero rescatar. Primero, la de Cristina de Kirchner. Dijo, los jueces Bertuzzi y Bruglia no vinieron al Senado porque temían responder las preguntas. A los jueces Bruglia y Bertuzzi, con intervención de la Corte, casi seguro que su suerte casi es la misma que desea Cristina de Kirchner, que los devuelvan a su anterior ubicación en los tribunales orales. Pero Cristina dice eso y ella no le da un reportaje a nadie. Es como si ella tuviera temor de contestar preguntas comprometidas. No solo estos personajes Bruglia y Bertuzzi, también ella, que de paso ni siquiera sabemos cuál es su carta astral, porque por lo menos nos podían haber dado esa información como la dio Alberto Fernández, ese conocimiento que tienen sobre los cuerpos celestes, tanto ella como él, aunque ella en verdad no quiere decir nada. Hay un dato que quiero que ustedes observen. Cada vez es más importante el rol del ministro Guado de Pedro, el ministro del Interior. Ya habla o participa
como si fuera el jefe de gabinete. Mientras el jefe de gabinete también dice frases de ignorante. Fíjense que sostuvo que el gobierno, en el caso este de la coparticipación y de lo que le restaron a la capital federal, debe imponer justicia. El gobierno, dijo, el jefe de gabinete. Realmente es un escándalo. No ha leído nada. Sus compañeros de administración, de gobierno, el caso de Bernie, por ejemplo, y el caso de Kicillof, están viviendo la solución del conflicto policial de los salarios como si fuera un éxito, como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Realmente es inexplicable y lo viven porque le arrancan o le van a arrancar un porcentaje, una millonada de pesos a la capital federal, cuestión que va a haber cautelares, van a ir a la corte, todo el mundo va a la corte. ¿Ustedes vieron que todo el mundo va a la corte? Va a la corte los que van a las sesiones de diputados, a los que van a las sesiones de senador, van a la corte los DNU del área de comunicaciones, va a ir a la corte seguramente Rodríguez Larreta, van a la corte las provincias que no pueden pasar vehículos de una a otra, van a la corte lo de los silos, va todo el mundo a la corte, y la corte trabaja poco por la cuarentena, como casi todo el Estado Nacional. Es sorprendente. Ahora, fíjense un dato del gobernador Kicillof. El gobernador Kicillof era ministro de Economía de Cristina de Kirchner, en los tiempos que le retaseaban y le negaban los fondos a Daniel Scioli, porque no le tenían suficiente confianza, porque no era del palo de ellos. Más allá de los esfuerzos que hacía Daniel Scioli para decir que se adhería y era un obediente de ese proyecto político. Ellos fueron los que le aplicaron el torniquete a Scioli, en particular Kicillof. Cuando después viene el gobierno de Vidal y de Macri saca una ley para restituirle fondos a la provincia de Buenos Aires, cuestión que se aprobó. Pero hubo por lo menos un voto negativo, que me acuerdo, que estaba en contra de esa cesión. Era del diputado Axel Kicillof. Sorprendente esto, sorprendente. Y ahora está feliz con esta nueva medida que han tomado, que nadie sabe exactamente cómo termina, pero de la historia de la coparticipación y del reparto, y sobre el cual no voy a incurrir ahora en detalles, pero quiero recordarles dos situaciones. Una, hubo un momento en que se hizo la coparticipación con la participación de todos los gobernadores y representantes de las provincias, salvo uno que se quedó dormido. Y entonces, como se quedó dormido, lo dejaron afuera. Hasta que después, cuando terminó la reunión, uno dijo, che, pero nos olvidamos, no me acuerdo si era de Chaco, Misiones, que no vino, y le dijeron, bueno, ponele 1,4 y chao. Y se cerró el capítulo. Ese fue un episodio, por lo menos. Hubo otros episodios también bastante curiosos, como por ejemplo la reforma después de la Constitución, donde le quitaron un punto a una de las provincias más pobres, que fue La Rioja, y salió así. Pero después se dieron cuenta que era verdaderamente una injusticia lo que habían hecho. Entonces, ¿cuál fue la fórmula que encontraron? Bueno, te vamos a dar un subsidio que representaría el porcentaje que merecerías recibir en la coparticipación. Y así le dieron lo que se llaman los famosos ATN. Pero bueno, me suspendo ahora un poquito porque hablando de todas estas cuestiones de locura, voy a apelar a un video y a una cuestión referida al propio presidente. A una canción inclusive, que fue muy famosa, un tango de Astor Piazzolla y el uruguayo Ferrer, que ni siquiera tengo que darles el nombre, pero que el director en este momento
va a poner el video y ustedes lo van a recordar absolutamente y lo van a asociar con lo que le acabo de decir. Ya sé que estoy piantao. Yo la verdad no me gusta vivir en un país donde el poder central determina graciosamente a quién ayuda y a quién no. Porque le puede pasar lo que le pasó a Gildo, que le toque un loco, voy a corregir, que le toque a alguien, le puede pasar a alguien que yo sea un loco y que decida no ayudar o no asistir a una provincia porque no me gusta su gobernador. Y eso no está bien. Loca ella y loco yo. Espero que no se ofendan con esto, pero digamos, ellos mismos invitan a que uno tenga recuerdos de esa maravillosa versión que en este caso creo que es de Raúl Lavie. Les había hablado del tema de seguridad, les había hablado del tema de la policía, les había hablado del tema de algo fundamental. Al concederle el aumento a la policía de la provincia de Buenos Aires, se ha abierto un grifo. Porque, por ejemplo, si protestaban los agentes porque ganaban 38.000 pesos, ¿qué iban a decir los cabos del ejército que ganan 30.000? ¿O qué van a decir la gente de gendarmería? ¿O qué van a decir los médicos, que son los que están poniendo, como se dice habitualmente y vulgarmente, el cuerpo en la lucha contra la pandemia? Y si toda esta gente de un modo u otro decide hacer un paro, no ir a rodear la casa del presidente ni del gobernador, ¿en qué termina toda esta película? Con alguien que conoce de estos temas, de policía, provincia, seguridad y etcétera, vamos a tener un reportaje interesantísimo. Me estoy refiriendo a Aldo Rico, que hace tiempo no está en la televisión. Hablando de personajes y de locuras y de frases, quiero, antes de ir a la zona del reportaje, hablar sobre la familia Rodríguez Sá. Los hombres, los dos hermanos que han manejado siempre la provincia y que han tenido, digamos, una complicación en la hermandad, en la sociedad. Bueno, en la sociedad no, porque hace pocos años decidieron separar todos los bienes. Alberto se llevó todo lo que creía que le corresponde a él y Adolfo se llevó todo lo que le correspondía a él. Pero al margen de eso, parece que burlaron algunos compromisos. Uno de ellos era, bueno, yo soy el gobernador, en el próximo mandato sos vos, en el otro vuelvo a ser yo, etcétera, hasta que ocurrió que Alberto parece que se olvidó que tenía que cederle el puesto a Adolfo. Pero la mayor pelea ha sido por las esposas o las mujeres, tanto que Alberto ha dicho, yo resolvería todos mis problemas con mi hermano si él se presenta con el certificado de divorcio de su matrimonio. Fíjense a qué extremo llegamos. Pero al margen de eso, sobre lo cual no quiero entrar en intimidades, voy a una frase de Alberto Rodríguez Sá. Un hombre que viene a la capital federal hace muchísimos años, que tiene departamento en la capital federal, que tiene inversiones en la capital federal, que tiene oficinas en la capital federal, que se compró un teatro en la capital federal, que consiguió novias en la capital federal y viene a descubrir después de 50 años que los porteños son indeseables, incompetentes, impresentables y presuntuosos. Demasiado tiempo para darse cuenta de eso. Empezamos ya, director, con un hombre que ha estado en los dos lados del mostrador, el del gobierno con la seguridad y también en algún episodio de rebeldía bastante famoso hace muchísimos años. Me estoy refiriendo a Aldo Rico y este es el comienzo de la primera parte de la entrevista. Quería saber, Aldo, tu opinión sobre este fenómeno que ocurrió entre la policía y el gobierno provincial y el gobierno nacional. Mira, Roberto,
Yo fui ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sin delegar las atribuciones de jefe de policía. La policía de la provincia de Buenos Aires viene sufriendo un proceso tremendo, profundo, de disolución. Comienza cuando Duvalde dice maldita policía y se hace cargo del ministerio Arlanián. La intención era disolver la policía y lo dijo Arlanián en alguna oportunidad. Ya no existe la policía bonaerense, hay 18 departamentales. Y a partir de ese momento comenzó el deterioro y la incorporación de 10.000 policías sin mucho entrenamiento, que significa disolver a la policía. Y ahí están pagando las consecuencias. Cuando vos hablas de esa cierta feudalización de la policía, eso ha sido improcedente y es inútil, pero me parece que en esa gestión todavía están ahora. El problema es así, Roberto. El hombre político se ofrece para solucionar problemas de la sociedad, pero los problemas del que estallan en la calle. Porque si no deja ser un arte para transformarse en una chantada. Y esto es lo que ha pasado. Es imposible que no se hayan dado cuenta, no hayan tenido información en la provincia de lo que iba a pasar y de lo que estaba pasando en la policía. Después está el proceso de sindicalización de la policía. Sí. Que yo no estoy de acuerdo, pero me parece que no tienen alternativa. El que comanda esa fuerza debe preocuparse por el bienestar de su gente, de su tropa, de sus hombres. Porque lo más importante que tiene que hacer el superior es cuidar al subalterno. Y hace muchos años que no la cuidan a la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que ha ocurrido es una chantada. No puede ser que no se hayan dado cuenta de lo que iba a venir. Directamente vos estás cuestionando a un hombre que también es militar, que es Berni. Este proceso viene de hace mucho tiempo, Roberto. Tampoco le podemos echar absolutamente la culpa a Berni, porque si no, entramos a hacer como hace el gobierno, que todo le echa la culpa a Macri, hace 40 años que gobierna la provincia de Buenos Aires. La mano negra es del gobierno. Son las internas que tiene esta coalición gobernante que se están saboteando unos a otros. Pero son todos problemas internos que tienen entre la lucha del albertismo con el cristinismo, que yo creo que el albertismo lo tiene absolutamente perdida ya, ¿no es cierto? Yo pienso que la que gobierna o hace esto que está pasando en la República, que es un desastre, se llama Cristina Kirchner y no Alberto Fernández. El interrogante que me genera esto es que si la policía, había una mano negra detrás de ello, y después podemos hablar al respecto, como denunció Kicillof sin dar ningún tipo de nombre. La bronca, digamos, es contra Berni, contra Kicillof y obviamente también contra Cristina, porque es ella, en última instancia, la que cuida a estos dos personajes en el territorio bonaerense. Y no casualmente la gente de la Cámpora dice que va a haber una réplica a esto, y ellos denuncian que se trató de un complot. Pero el otro problema es que el gobierno se queja de los porteños, y resulta que el gabinete nacional son todos porteños, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires es porteño, son todos porteños, no conocen la provincia, Roberto. El otro día, un asesor o un hombre próximo a Kicillof despotricó contra el intendente de Tandil y le dijo que eran separatistas. No entienden lo que es la provincia de Buenos Aires, no saben que los del sur de la provincia de Buenos Aires son separatistas. Por eso el diario La Nueva Provincia. ¿Pero por qué son separatistas el sur de la provincia de Buenos Aires? Y hasta yo he tenido tremendas discusiones en Bahía Blanca, cuando hacía política, en Bahía Blanca, en Punta Alta y en otras ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires, porque ahí sostienen que hay que partir la provincia en 4, porque no quieren hacerse cargo del peso financiero, económico y presupuestario del cono urbano bonaerense. Ese es el grave problema. Los que producen en la provincia de Buenos Aires está cansado de bancar al cono urbano, que es un sistema de prebenda política y de subsidios, que está hecho para ganar elecciones, porque es sujetar al hombre para que no trabaje y tenerlo desde el Estado. Y se dicen peronistas, Roberto,
Uno de los principios del peronismo es que cada cual debe producir como mínimo lo que consume. Entonces, sí, es cierto, las elecciones se ganan en La Matanza, en el conurbano bonaerense, en Moreno, en José Cepaz, en provincias que no producen nada, que viven de la coparticipación y viven del empleo público, como Formosa, como el Chaco, como Catamarca. Eso es lo que tenemos. Eso se gestó en el año 94 en la Constituyente. Y estamos pagando las consecuencias. Pero yo creo que van a venir acontecimientos peores. Bueno, estás hablando como Duhalde. Yo creo que Duhalde se achicó en lo que iba a decir. Ojo, no estoy hablando de golpe militar, ¿eh? No, claro. Yo el otro día lo dije por una radio, yo creo que no hay un solo soldado en las Fuerzas Armadas de la República Argentina que esté pensando en un golpe militar. Al contrario, están pensando que los problemas los solucionen los políticos, porque nosotros solucionamos los problemas, ponemos el cuerpo, tenemos nuestros muertos que no nos permiten honrarlos, como Aberdina, que fue cadete mío, ¿no es cierto? O tenemos que escuchar a un periodista que diga que los soldados que fuimos cobardes en Malvinas. No importa, porque rebuznos de burro nos llegan al cielo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que está pasando. No hay ningún soldado que esté pensando hoy, en ninguna jerarquía y en ninguna fuerza que esté pensando en un golpe militar. El golpe va a venir de la política. Esta coalición se está llevando todo por delante y va a terminar cerrando el Congreso. Pues ya no existe el Congreso. Bueno, y es todo clientelismo político. Nos arrastran cada vez más rápido hacia Venezuela. Hay como una suerte de contradicción entre lo que piensa Bernie, lo que piensa la ministra Frederick, y después, cuando hablan del complot o de la mano negra, hay una sola referencia en todos, que son los intendentes. Es que los intendentes, sobre todo los peronistas, es como que están en contra de Kicillof y de Bernie. ¿Cuál es la razón por la cual están en contra de ellos? Porque los intendentes no se mueven con ideología. Los intendentes se tienen que mover con la realidad que tienen el distrito y tienen al ciudadano, al pueblo, no a la gente, como dicen ahora. Porque ahora no somos patria, somos país y gente, cuando somos patria y pueblo. ¿No es cierto? Los intendentes tienen el pueblo en la puerta y se mueven permanentemente sumergidos en el pueblo que los rodea. Entonces tienen todos los problemas. Volviendo un poco a estos acontecimientos últimos, el plan de seguridad que lanzó el presidente, ¿tiene algún tipo de, digamos, de sustento? Porque uno sabe de las necesidades, pero no sabe si esto verdaderamente ha sido una elaboración científica para resolver un problema que en la Argentina se está volviendo cada vez escalonadamente peor. Ellos creen que el problema es únicamente dinero, por eso le quitan los fondos a la capital federal, a la opulencia. No es un problema únicamente de salario, es un problema del trato con la gente y de cómo se conduce a ese personal, que arriesgan la vida permanentemente, viven en emergencia permanentemente, no pueden estar con la familia, viven de un lado para el otro, y no los consideran, ¿no? Esta sociedad no los considera, ¿no es cierto? Yo no pienso que la ministra Frederick tenga algún cuidado o alguna preocupación por todos los hombres que integran el sistema de seguridad de la República Argentina. Tiene más cuidado por los mapuches, que son sediciosos, porque no aceptan, no responden, no aceptan a la República Argentina ni a sus leyes. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, mi hija vivió tiempo en Junín de los Andes, era maestra jardinera. Me contaba el otro día, tenía un chico de 5 años que no le podían hacer ni que salude a la bandera ni que cante el himno. Y el chico de 5 años los miraba fijo y decía, yo soy mapuche y soy chileno. Y nunca lo pudieron hacer salir de esa actitud de los años que tuvo en el colegio. Entonces esto es lo que se enfrenta nuestros vecinos de la Villa Mascardi, del Lago Puelo, que no sé si la ministra debe conocer todo eso, ¿es cierto?, cuando se enfrentan a estos mapuches. Y además
tienen funcionarios mapuches en el gobierno, como Pilquimín, que lo sorprenden llevando gente a las zonas ocupadas. Entonces hay contradicciones feroces que no las solucionan. Si les gustó esta parte del reportaje con Aldo Rico, les garantizo que la segunda parte es mucho más sabrosa. Antes de pasar a ella, voy a hacer un breve relato vinculado a uno de los papelones más enormes que ha pasado la Argentina como nación y que ha sido considerado por Alberto Fernández una traición, que lo traicionaron a él. Como este es un país de traiciones, porque Rodríguez Larreta dice que Alberto Fernández y Cristina lo traicionaron a él. En este caso, Fernández dice que lo traicionó López Obrador, su colega mexicano. Es por el tema de la elección del nuevo presidente del BID, que ha elegido a un señor íntimo o un empleado, funcionario del presidente Donald Trump, al cual no quería elegir algunos de los países, en particular la Argentina. En realidad, la elección lo querían elegir, lo que faltaba era el quórum. Y Fernández suponía que López Obrador lo iba a ayudar no dando el quórum. Bueno, sí, dio el quórum porque tiene intereses mucho más concretos con los Estados Unidos. Y lo de la Argentina ha sido un papelón de querer imponerlo a Gustavo Vélez. Pero esto no es el punto. El punto es que la Argentina contrata consultores, especialistas, lobistas en los Estados Unidos para mejorar su relación con la administración del gobierno en Washington. Fortunas. Pero si quiere ser tan amigo, como diría el compañero Fidel Castro, quiere ser un lamebotas del gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué procedió de este modo cuando ya todo el mundo sabía que la posibilidad de que Vélez fuera titular del BID estaba bloqueada? Y lo más seguro era que eligieran al hombre de Trump. ¿Ahora qué van a esperar? ¿Van a esperar a que cambie el gobierno, que gane Biden y entonces después decida que este señor Claver Carona no es su representante? Me parece que la Cancillería está en una situación de aprieto, difícil, porque siempre por algún lado alguien paga el pato. Y hay que atender lo que va a pasar con Felipe Solá. ¿Y qué pasa tal vez si Gustavo Vélez lo reemplaza a Felipe Solá? Ya vimos el caso de la ascendencia del ministro del Interior, Guado de Pedro, sobre la figura del jefe de gabinete. Se va a ver más adelante la de Gustavo Vélez, como ya ocurre ahora, sobre la de Felipe Solá. Antes de pasar a Rico, quiero decirles que traté de averiguar qué pasa con el mausoleo de Perón en San Vicente, que me dijeron que está abandonado. Tantos peronistas en la Argentina y se olvidan de cuidar el mausoleo de Perón. De paso, mientras averiguaba sobre eso, me dijeron que hay un barullo en esa localidad, porque de pronto clausuraron un predio donde funcionan 2 empresas. El predio está inhabilitado, pero una de las empresas puede funcionar, que es Buquebus, donde extrae energía para sus barcos. La que no puede funcionar es la que produce generadores para todo el distrito. En el caso que haya un corte de luz, podría haber un lío. Vamos con la segunda parte de Aldo Rico. Finalmente Cristina instruyó que hay que parar con las tomas. Parecía Macri diciendo no se inunda más. Y las tomas hasta ahora parece que se han calmado. Ahora, el desalojo que decidió la justicia con esta policía o con estas fuerzas de seguridad, ¿quién va a realizar el lanzamiento? También hay que tener en cuenta las necesidades de esa gente, ¿no es cierto? Claro, obvio. Que no tiene la culpa Macri. Ojo que yo no soy macrista, ¿eh?
No tiene la culpa Macri, ni No, los 4 años de gobierno de Macri, ni de la Vidal por esto. Son 40 años de desgobiernos de otros partidos políticos. ¿Es cierto? Este es el grave problema. Pero ¿por qué es el objetivo que están llevando adelante? Tienen un territorio mental del ciudadano cautivo. Lo tienen cautivo por la necesidad y ya lo han acostumbrado a no trabajar y a vivir del Estado. Ahora, los que proveen esos recursos son los que trabajamos, los que trabajan, los que pagamos impuestos, los que pagan impuestos, los que invierten, los que tienen empresa. Disculpame, Aldo, pero esas palabras que estás diciendo son muy parecidas a las que dijo Rodríguez Larreta el otro día después de que Alberto Fernández con un decreto le quitó ahí un porcentaje de la coparticipación a la capital federal, diciendo... Yo no entiendo cómo puede mantener la calma Rodríguez Larreta. Mira, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, he hecho política en la provincia de Buenos Aires, conozco mucho la provincia de Buenos Aires porque la he recorrido, no como esto, que no saben que el sur es separatista, ¿es cierto? Pero yo nací en Buenos Aires, yo soy porteño, soy de Palermo, Sí. ¿es cierto? No me importan los desaires con que me toca la suerte. He nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte, ¿es cierto? Muy bien. Entonces también me duele que toquen a la ciudad de Buenos Aires. Yo hubiera hecho muchas otras cosas, no únicamente decir ir a la justicia, pero bueno. Pero perdón, por ahí Rodríguez Larreta lo que aceptó es el llamado telefónico de Alberto que le dijo, quédate tranquilo Horacio, que ya lo vamos a resolver. Pero tiene que hablar con Cristina, no con Alberto. No, acá es más, Roberto, yo creo que esto se ha radicalizado mucho más todavía. Porque habla de la opulencia, y bueno, ¿qué le van a sacar los dineros a Cristina y a todo lo que se robaron? Eso es opulencia, ¿es cierto? Van a rebajar los sueldos de los funcionarios. La cabeza de Goliat, Roberto, el libro de Ezequiel Martínez Estrada, que yo le aconsejo a los argentinos que lean. Era marxista. Me están extrañando tus citas. Pero hay que cortarle la cabeza a Goliat. Nadie se anima. Macri lo pudo hacer, no lo quiso hacer. Una cabeza de gigante en un cuerpo raquítico. Ese es el Estado argentino. Esa es la patria de los argentinos. Hay un saldo de todo este episodio, la verdad, luctuoso para el país, para el presidente, para la gobernación, para la policía, para todos, más bien vergonzoso todo lo que ocurrió. ¿Qué es lo que anticipa hacia adelante? Porque lo que también probó este hecho policial es que la policía es absolutamente necesaria para el gobierno. Porque si el gobierno no tiene la policía, queda en una situación casi inerme. Esto de levantar las manos por parte de la policía pone en una situación crítica también al sistema democrático. Por supuesto, pero hay que ocuparse del subalterno. ¿Qué alternativa tienen si se está muriendo de hambre y trabajan en condiciones inhumanas? Ojo, que no los justifico, los comprendo, porque los conduje alguna vez. Y son buenos, funcionan bien, la policía bonaerense funciona bien o funcionaba, pero la han disuelto. Está sometida a un proceso de disolución que comienza con Alanián y termina con Scioli. Acá, por ejemplo, en San Miguel no entraron los pitufos. El intendente se negó a recibir la policía esa municipal. Y las cosas funcionan mejor. En San Miguel no hay policía municipal. Este es el problema, pero no van a solucionar los problemas si no solucionan los problemas de la patria. Kovaldov no hace mucho dijo que no somos una patria, apenas somos un país. Y tiene razón, porque patria es una comunidad de destino. Y la dirigencia política, que con muy pocas excepciones, estoy hablando de todos, Sí. que con muy pocas excepciones ofende a la inteligencia de los argentinos, es incapaz de solucionar los problemas.
uno los escucha hablar, extraordinario. Pero hay que darle caso a Pareto. El hombre tiene un comportamiento analógico. Se fija un objetivo y no sigue el camino que lo va a llevar a ese objetivo. Es típico en la dirigencia argentina. Dicen empleo y se achica el empleo. Dicen inversiones y desaparecen las inversiones. Dice bajar los impuestos y aumentan los impuestos. Es todo al revés. Ya no somos una patria, somos un país que no tenemos pueblo, tenemos gente. Son todos conceptos inorgánicos. Cuando escucho un peronista hablar de la gente y hablar del país, me sublevo otra vez. Pero el problema es que este país no es un país soberano. No tenemos moneda, no generamos excedente económico, estamos endeudados hasta la coronilla, no tenemos 50% de pobreza. Como estamos pobres y no hay salario y no hay empleo, no hay familia. No hay familia, no hay escuela, no hay educación. Y se ponen en el sillón de Rivadavia y quieren que son Putin, quieren que son Trump o que son Merkel. Y apenas son Maduro, que es soberano, pero con la miseria de los venezolanos. Aldo, te agradezco, muy, muy agradable la charla y además muy interesante escucharte después de tanto tiempo. Y supongo que espero que algunas de tus opiniones le sirvan a algunos de los que gobiernan. Muchas gracias y saludos a tu familia. No, un placer. Lo que pasa es que cumplo la cuarentena al pie de la letra. Soy personal de riesgo. Tengo no sos el único. Ya. No sos el único. Hay que cuidarse. Exacto, gracias. Y un saludo para todos. Escucharlo a Rico, aparte de todo lo que dijo, nos mueve a una cuestión que ocurrió esta semana, cuando el ejército argentino, aparte de homenajes, hizo un tuit, el jefe del ejército, en recuerdo de un oficial que mencionó Rico, que se llamaba Verdina, y otro militar más, que fueron asesinados durante la administración del gobierno democrático, no bajo el imperio del régimen militar. Entonces, el jefe del ejército los recordó y los homenajeó como víctimas en un tuit, y fue, por orden del ministro De Rossi, obligado a levantar ese tuit. Dos características particulares de este fenómeno. Unos días antes, un alto funcionario del ministerio de Rossi había ido a un acto en el cual se reconoció el tema de Verdina y el otro militar muerto o asesinado. Y lo más curioso de todo es que esta prohibición, este veto que impuso el ministro Rossi por orden de su presidente y de su vicepresidente, sin duda, y por la influencia de algunos otros sectores, fue cuestionado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, por el ERP. El ERP dijo, hay que permitir, hay que aceptar que las Fuerzas Armadas recuerden a sus muertos, igual que ellos recuerdan a los suyos. Un respeto entre gente que tuvo bandos diferentes, sangrientos bandos diferentes. Y sin embargo, el gobierno, digamos, trata como de imponer una grieta superior, no solo con el macrismo, con Rodríguez Larreta y compañía. Cambiamos de tema, algo que motivó un fenómeno anterior, cuando Javier García hizo una nota sobre que los políticos en la Argentina no se van más. Y sin embargo, decidimos hacer, y él en particular, una investigación para ver si eso era tan cierto como había sido su nota con los ejemplos. Y descubrió que, bueno, por ejemplo, Urtubey no está más, fue candidato a presidente de la Argentina hace poco tiempo y desapareció de la Argentina, más, se fue a vivir a otro lado. Hay algunos que están en vías también de no estar más en la política. Bueno, Duhalde se fue a Punta del Este. Pero veamos lo que armó Javier García
para esta nota. Creo que es más que interesante. Me parece que me trajiste engañado vos al programa hoy, Javier, porque me prometiste algo en el cual no creo demasiado, pero vamos a ver si me lo confirmás. Porque vos me decís que ha habido mucha gente que se fue de la política. El otro día hiciste una nota sobre los que no se van nunca de la política. Y ahora me decís que tenés un paquete de gente que se va de la política o que por lo menos se va de los medios o se oculta. ¿Por qué no empezamos con esto? Bueno, en realidad te voy a desilusionar. Hicimos buscar los que sí se fueron de la política y qué razones por las que se fueron. Y la curiosidad es que encontramos que de todos los que suponíamos que se habían ido, pocos en realidad se habían ido. Bueno, por ejemplo, ¿querés saber los que de verdad se fueron de la política hasta hoy, ¿no? Porque siempre se puede volver hasta hoy. Un candidato a presidente en la década del 90, José Octavio Bordón. Por ahí le hemos perdido el rastro, pero sin embargo pensábamos que se había ido de la política, y sin embargo fue embajador de Néstor Kirchner en Estados Unidos y fue embajador también de Mauricio Macri en Chile hasta el año pasado. Y es una curiosidad lo de los embajadores. Encontramos una cantidad enorme de políticos que supieron estar en los primeros puestos, o tuvieron ciertas aspiraciones a ser electos, y sin embargo pareciera ser que cuando la suerte les empieza a ser esquiva, siempre hay una embajada esperando o algún cargo en una repartición pública. A ver, dame ejemplos. Y, por ejemplo, Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la década kirchnerista, que terminó siendo nombrado embajador en México por Alberto Fernández. Quizás él tenía algún otro tipo de aspiración. Daniel Filmus, el político que fue señalado como históricamente derrotado en la ciudad de Buenos Aires y que era también señalado por el propio kirchnerismo como un gran ministro de Educación, ahora es como una especie de embajador en lo que tiene que ver con las Malvinas y la Antártida Argentina. ¿Pero él no era especialista en el tema de educación? Sí, eso es una de las cosas, otro de los datos que llama la atención en un mundo tan especializado, en donde el derecho es especializado, la medicina es especializada, en las fábricas hay especializaciones. Bueno, los políticos saben hacer todo, y vos encontraste a Filmus como ministro de Educación, ahora sabe de Malvinas y Antártida. Aníbal Fernández, que fue ministro de Justicia, ahora sabe, está en una mina en Río Turbio. De embajadores, ¿no te estás olvidando de Carlos Chacho Álvarez, que fue vicepresidente de la Argentina y quiso casi ser presidente de la Argentina, dando, no sé si un golpe de Estado, pero sí que se moviera toda una multitud para aclamarlo, y fueron 4 personas nada más? Se fue asqueado con la política y sin embargo fue embajador por Néstor Kirchner, un cargo diplomático de integración regional del Mercosur, y hasta ahora fue nombrado también por Alberto Fernández embajador en Perú. Me interesa lo de la bolilla negra y de los que finalmente se fueron. Bolilla negra, te puedo dar 2 casos. Uno, por ejemplo, el más notorio quizás es Carlos Kunkel. Carlos Kunkel era una de las espadas de Cristina. Kunkel tuvo un episodio muy simpático, o desgraciado, con Alberto Fernández cuando lo acusó de que Alberto Fernández era leal a Clarín. No fue el único que dijo que Alberto Fernández era de Clarín. Creo que hasta yo lo dije. Además, uno los veía todos los viernes dándole información a la muchachada de Clarín para que publicaran una primicia los sábados, que eran los días que menos diarios vendían. Entonces Néstor y Alberto le daban un notición, aparte de un montón de ventajas económicas que le dieron a todo ese grupo. Pero no te dije lo de Kunkel. No. Alberto Fernández llamó a la radio, pidió derecho a réplica, y obviamente insultó a Kunkel, lo maltrató, y dijo una frase que es muy simpática. Dijo: en todos los gobiernos hay halcones, hay palomas y hay imbéciles. Kunkel no es ni halcón ni paloma. También otra que se quedó en el olvido, por ahí por bolilla negra, sabemos que Guillermo Moreno tal vez es uno de los que tiene bolilla negra, con Beatriz Paglieri, la que reemplazó a Alberto Fernández en papel prensa. Claro, porque Fernández fue representante del Estado argentino en la empresa de Clarín y de La Nación. Exacto, y cuando Alberto Fernández sale de esa situación, Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri son los que producen ese brutal informe, que eran muchos cuerpos acusando a las empresas de quedarse en una sala de torturas de la empresa Papel Prensa, informe que por supuesto después no tuvo mayor preponderancia o no tuvo mucha repercusión. Te voy a dar un par de dos que sí se fueron. Florencio Randazzo y Francisco de Narváez. Los dos se radicaron en el exterior. Francisco de Narváez está radicado en California, renunció a su banca de diputado para irse a California
Y Florencio Randazzo, después del sinsabor que tuvo en las elecciones de 2017 y también en el 2015, cuando no lo dejaron competir en la interna con Scioli, también decidió dar un paso al costado, por ahora, de la política argentina y se dedica a dar clases en universidades y a atender los negocios que tiene en Chivilcoy. Pero aparte me parece que le va muy bien con los negocios, ¿no? ¿Qué negocios Le va tiene? muy bien. Tiene una heladería, tiene un gimnasio, un salón de fiestas, es multirrubro Florencio Randazzo. Y te voy a dar una curiosidad de Randazzo. ¿Sabes quién introdujo a Martín Lustó en la política a ser presidente del Banco Provincia? Bueno, me estás indicando... Sí, la verdad que te estoy dando poca pista. Te estoy dando la respuesta a la pregunta. Pero Florencio No me Randazzo tratás como si fuera tu padre. Es verdad. Pero bueno, el dato es que Florencio Randazzo es quien presentó a Felipe Solá a Martín Lustó para que se haga cargo del Banco Provincia y después, bueno, fue requerido sus servicios por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esos breves momentos de Martín Lustó como ministro de Economía de Cristina. Hay una mujer que también desapareció de la vista y que fue muy importante durante toda la gestión de Mauricio Macri. Estás hablando seguramente de la ex vicepresidenta, ¿no? Pero Gabriel Michetti decidió desaparecer de la política hasta ahora, empezó a tener alguna pequeña participación, pero no la convocan a algunas charlas que se hacen por Zoom de Juntos por el Cambio o incluso del propio PRO, en las que no participa la ex vicepresidenta, nada más y nada menos la ex vicepresidenta de la Nación. Bueno, ¿tenés algún otro hecho escandaloso que no hayas dicho? La verdad que los nombres son un montón, cualquiera que vos quieras, lo vas a encontrar en alguna dependencia, en alguna repartición. Lorenzino fue asesor del intendente de Comodoro Rivadavia, bueno, infinidad. Bueno, él se quería ir. Se fue a Puerto Pirame, dispuso una cervecería, pero mientras tanto asesoraba al intendente de Comodoro, ahora es asesor de Catopodi. La conclusión es que, la verdad, en la política argentina nadie se va, se modifican, se cambian, pero no se va ninguno. De esta nota que hicimos con Javier, quiero volver a resaltar el tema de Randazzo y su origen, que es el pueblo de Chivilcoy, el lugar donde proviene el señor Mañeto de Clarín y el señor Aranda también de Clarín, y que, digamos, formaron una relación, y eso es como prohibitivo dentro de la mirada de la vicepresidente Cristina de Kirchner. Hay otras razones también que lo tienen cercado en alguna medida políticamente a Randazzo. Pero cambiemos de tema, pasemos a algo más importante, porque tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que es el dinero, la plata, el dólar, el no dólar, si vamos a ganar o no vamos a ganar. Y tenemos una entrevista con quien acaba de publicar un libro que se llama Argentina Primero, más o menos algo así, como USA First, parecido al dicho del señor Trump, que es una entrevista con Martín Redrado. Pero antes de esa entrevista quiero hacer una mención al tema impositivo de la Argentina que se trata ya esta semana, con el tema de los ricos que le van a sacar plata, etcétera, etcétera. Hay dos detalles de esa norma que quiero puntualizar. El primero tiene que ver con que ustedes saben que la gente que paga bienes personales tiene excepciones. Tiene excepciones, por ejemplo, si invierte en bonos públicos, si hace otro tipo de inversiones, se los exceptúa. Con el nuevo proyecto de ley, el patrimonio no va a ser afectado y no va a tener esas excepciones que están contempladas en bienes personales. Y otro detalle tan peculiar y casi estafador es el caso de los bonos que compró un argentino o no un argentino, pero que compró bonos argentinos al 100% de su valor o por encima de ese valor. Cuando se cierra el nuevo ciclo por el cual hay que pagar este impuesto extraordinario, los bonos esos argentinos habían caído al 50% o más. Y a esos que cayeron más del 50%, luego se los defolteó. Y esa pobre gente que compró los bonos,
va a tener que pagar este impuesto extraordinario, considerado como de ricos, donde perdieron más del 50%, por el 100% de lo que invirtieron o trataron de ahorrar en la confianza de un gobierno argentino y en su propio país. Suspendo acá y empiezo el reportaje con Martín Redrado. Dólar, pero antes de hablar del dólar con Martín, quería preguntarte, vos has aparecido ahora, estás desde hace 15 días en la televisión por la presentación de un libro y hablas, opinás de economía, en fin, estás advirtiendo sobre el futuro, pero antes no hablabas. ¿Por qué no hablabas antes? Se dieron una serie de circunstancias, Roberto. Primero, compromisos que tuve con el exterior. Luego también me pareció importante que se terminara el proceso de reestructuración de la deuda. En mi visión, eso iba a generar un antes y un después, y la posibilidad de pensar lo que planteo en este libro, que bueno, que por suerte va primero en ventas, Argentina primero, que es un programa, una hoja de ruta hacia adelante en la Argentina para los próximos 10 años. Está bien, pero la verdad que el resultado de los bonistas, más allá de lo esperable con el tema de la baja del riesgo país, es que desde que se hizo el acuerdo, la verdad que el tema de los bonos argentinos no, más bien están en rojo. ¿Qué es lo que ha pasado para que todo esto funcione así y haya una sensación de abismo en la Argentina? Necesitamos, Roberto, una hoja de ruta que nos dé a los argentinos un horizonte en lo económico, en lo social, pero en particular en lo que modestamente yo puedo hacer algún tipo de aporte. Se necesita un programa, como te decía, balizar un camino hacia adelante con metas específicas en cuánto vas a gastar, cómo vas a gastar, de qué manera vas a hacer converger las principales variables económicas, que hoy y hace mucho tiempo lamentablemente el gasto público va por un lado, los subsidios van por otro, la emisión monetaria va por otro, en lugar de tener un verdadero programa donde converjan de manera no solo anual, sino con un horizonte plurianual, y por eso esa falta de horizonte es lo que le está dando en este caso también a los bonos argentinos esta perspectiva mediocre, como lo hemos visto en los últimos días. ¿Ese plan va a surgir entonces de la negociación con el Fondo Monetario? Yo espero que surja de un proyecto, de un programa que lleva a la Argentina y que no solo plantee estabilizar la economía, que es una condición absolutamente necesaria, sino también de transformar nuestra estructura productiva para realmente plantear un programa de crecimiento. Ese cambio en la estructura productiva debe estar dado por 4 ejes. La innovación, es decir, cómo se impulsa la innovación productiva en nuestro país, una verdadera revolución impositiva que simplifique y que baje impuestos, una revolución exportadora y un programa de infraestructura que también nos permita lanzar la producción argentina hacia el mundo. O vas con un programa clásico del fondo, los programas clásicos del fondo, a pesar de que dicen que hay un nuevo fondo, los conozco desde hace mucho tiempo profesionalmente y los respeto, pero son muy clásicos en su visión. El fondo te propone siempre ajuste fiscal y ajuste cambiario, y no te propone nada innovador. Entonces, la disyuntiva que va a tener la Argentina en los próximos meses, y de aquí mi aporte a la discusión con mi libro Argentina Primero, es: o vamos con un programa hecho en Washington o vamos con un programa hecho en la Argentina. Pero siempre todos los gobiernos dicen que el programa es un programa que se hace en la Argentina y que después lo bendice el fondo. Y no solo ocurre en la Argentina, en muchos países se dice lo mismo. Digamos, en el tipo cambiario, en el problema cambiario, si entre este mes y el próximo y con la pérdida de reservas, hay que tener algún tipo de definición medianamente inmediata. Sin duda, sin duda. Bueno, te metiste de lleno el foco en la coyuntura, es sin duda el tema más urgente, la tensión cambiaria, que está dado por la dinámica de haber ingresado en un camino de represión cambiaria. Yo soy favorable desde el punto de vista de hacer políticas públicas
que expandan la oferta, que generen incentivos para aumentar la oferta, en este caso de dólares en la Argentina. Lamentablemente se ha ido por otro camino y sin duda lo que ha ocurrido en los primeros 10, 11 días de septiembre en términos de pérdida de divisas, ya lleva 10 semanas el Banco Central perdiendo divisas de manera sistemática. El nivel de reservas y la dinámica en términos de pérdida de divisas no es sostenible y de aquí a principios de octubre algunas medidas van a tomar. Ahora, vos estás hablando de ahorristas, cuando en este momento el Parlamento está tratando un impuesto a la riqueza que decían primero que iba a ser para 10.000 personas, 12.000, y me parece que lo están armando que va a ser para muchísima más gente y además que seguramente va a generar una multitud de juicios, o que va a llegar a la Corte Suprema, como llegará a la Corte Suprema también todo lo que está haciendo este gobierno, porque todo lo que hace en política después termina en forma judicial. Bueno, demos el debate, Roberto, de aquellos que creemos que Argentina necesita una verdadera modernización tributaria y basta de parches y basta de invento de impuestos nuevos que lo que hacen es tener cada vez un sistema productivo más chico, menos inversión y menos posibilidad de crecimiento. A vos no te llaman más, ¿no? En realidad nunca me llamaron, Roberto. Siempre tuve buen diálogo, hablo con muchos gobernadores. No, me refiero a conversar. A conversar, digamos, de parte del gobierno hace rato, a veces algún chat esporádico, pero bueno, no me preocupa, yo tampoco genero esos espacios. Me parece que si el gobierno no dialoga es porque se siente conforme con lo que está haciendo. ¿Vos sentís que tenés un veto? No siento ni me preocupa, Roberto. Bueno, que no te preocupes es otra cosa, pero... Perdón, todos tenemos vetos femeninos. Vos podés tener uno adicional. La verdad que no lo sé, ni me he preocupado de buscarlo. Obviamente lo he escuchado, lo he leído, pero realmente no me parece que sea por lo menos conducente de mi parte saber si existe o no existe tal veto. Y realmente, como sabés, hace ya mucho tiempo que estoy en el sector privado, ya he hecho mi contribución en las distintas funciones que me tocó trabajar en el sector público. Por lo tanto, uno puede contribuir a la Argentina también desde el sector privado, ayudando al sector privado a invertir, a buscar también espacios en un momento tan complejo, escribiendo un libro como este, que quiere ser una modesta contribución al futuro de los argentinos, con lo cual estoy muy bien como estoy. Este episodio policial, este incremento que se le han tenido forzosamente que darle un aumento a la policía y que tiene la posibilidad de propagarse en otros sectores, ¿no te inquieta o no te preocupa que genere una situación, no digo que se repita el Rodrigazo, pero que haya algo parecido y que modifique todo este esquema de inflación semidormida que tiene el gobierno con los controles? Bueno, Argentina tiene tensión cambiaria en el corto plazo y tensión inflacionaria hacia el año que viene. Y sin duda, episodios... Pero yo te digo ahora con los aumentos de salarios. Sí, los aumentos de salarios en el corto plazo, Roberto, por eso dije que en el corto no veo el problema inflacionario, lo veo el año que viene, si hay una caída de la demanda de dinero. Hoy hay capacidad ociosa en el sector productivo, por lo tanto, y también en un contexto tan recesivo, es muy difícil que las empresas puedan trasladar aumentos hacia, sin duda, esto genera un impacto en las posibilidades de inversión o no, pero en el corto plazo me preocupa más el riesgo cambiario. En el año que viene, sin duda, si hay episodios como este que golpean la confianza, aquí la clave es cómo se mantiene la demanda de pesos. Si la demanda de pesos cae violentamente, indudablemente vas a tener un fenómeno de mayor inflación y eventos como los que tuvimos esta semana sin duda van minando la confianza. Bueno, la pregunta final está relacionada a otra actividad que vos tuviste, que fue tu paso por la Cancillería. ¿Esto que ha ocurrido con la designación
del nuevo titular del BID y del papelón que ha hecho la Argentina y diciéndose Alberto Fernández que ha sido traicionado por México, etcétera, y simultáneamente enfrentar al gobierno de los Estados Unidos, al cual además el gobierno se quiere acercar y paga y contrata gente para tener una buena relación. ¿Me podés dar alguna explicación que me esclarezca la cabeza? No, yo creo que la explicación la tiene que dar el gobierno, absolutamente un desgaste innecesario. Estaba claro que Argentina no tenía los votos y bueno, lamentablemente se perdió una oportunidad, sobre todo porque detrás de la candidatura de Mauricio Claver, el nuevo, quien va a ser elegido titular del Banco Interamericano, hay que entender, Roberto, y vos lo sabés bien, que está la puja entre Estados Unidos y China por quién tiene más influencia en la región, y el BID es una herramienta que puede servir para obras de infraestructura que estén impulsadas también por empresas de los Estados Unidos y empresas de la región y no le den facilidad de ingreso a China, a esto que, como vos sabés, tiene una política muy agresiva de desarrollo de su infraestructura a través de ese programa que se llama la Ruta de la Seda, con el cual financia obras de infraestructura fuera de China, en particular en África, pero ha llegado ya a Europa. Italia, por ejemplo, ha firmado el primer memorándum de entendimiento con China en este sentido. Por lo tanto, lo que parece que Argentina no entendió esa pelea que va a ser la pelea de fondo en el mundo en los próximos 10 años, China, Estados Unidos, se ha cometido un error, un desgaste innecesario que bueno, sin duda parecería una cuestión de amateurismo. Por lo tanto, una cosa son las declaraciones y por otro lado van los intereses. Gracias, Martín, mucha suerte con el libro y nos vemos. Muchísimas gracias, Roberto, hasta cada momento. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. ¿El auto te dejó a gamba en la calle? ¡Qué tema!, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te mande una grúa al toque. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Banco Macro te damos más opciones. Si necesitas un préstamo o un adelanto de sueldo o haberes, pedilo desde la app Macro o banca internet. Conoce más en macro.com.ar/préstamos. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca siempre. El campus. Donde conectás lo académico con lo profesional. Donde aprendés haciendo. Donde creás tu red de contactos. Donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es WAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. El petróleo está presente en nuestro entorno diario, no solo en los combustibles y el asfalto.
También en plásticos, solventes, pinturas y hasta en ciertos cosméticos. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Banco Ciudad te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conoce todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este programa me ha demostrado que soy de aquellas personas que piden más perdón que permiso, razón por la cual me disculpo con Javier García y con el doctor Wala porque no entró ninguna de sus dos notas. El problema es que el tiempo no es el único tirano. Buenas noches y los veo el próximo domingo.